Buenos días. Fueron 17 horas de intensas negociaciones en que la Unión Europea finalmente fracasó en utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. La propuesta de la Comisión Europea era utilizar 210.000 millones de euros para un fondo de reparación para Ucrania, en que el país no tendría que devolver una vez hasta que Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. La mayoría de estos activos se encontraban en Bélgica. Y aquí es donde estaba el principal escollo. El primer ministro del país, Bart De Wever, insistía en que había serias dudas legales y graves efectos para la economía belga y también para el conjunto de la economía europea si se utilizaban estos activos rusos congelados. A pesar de todo, la Comisión Europea insistía en que había suficientes garantías, que el riesgo era compartido, pero Bart De Wever insistía en que quería un riesgo compartido y limitado por parte de los países, pero había serias dificultades para muchas capitales a aceptar esta cuestión, así que finalmente se optó por la opción B, que era la emisión de deuda conjunta para obtener un préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda hacer frente a sus gastos más inmediatos. Eso sí, esta opción no contará con la participación ni de Hungría, ni de República Checa, ni tampoco de Eslovaquia. Se trata de un fracaso en parte por parte de la Comisión Europea y también de algunos líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz, que insistía en que la única opción era el uso de activos rusos congelados, pero lo cierto es que estos insistían en que moralmente era lo justo, que Rusia debe pagar por su invasión, pero lo que ocurre mucho aquí en la Unión Europea es que el difícil equilibrio entre los países europeos finalmente ha jugado en su contra. Eso sí, hay que tener en cuenta, los activos rusos van a seguir inmovilizados hasta que Rusia no se comprometa en reparar a Ucrania una vez haya acabado la guerra. Esther, ahora hablemos por favor de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, aplazada por lo menos hasta enero. Dadas las reticencias de países como Francia e Italia, ¿en qué medida, Esther, se puede alcanzar el acuerdo o caerse más bien definitivamente? Bueno, la sensación aquí en Bruselas es que lo que se está dando es un poco más de margen, un mes más para que se pueda hacer esta firma de este acuerdo, prevista en principio para el 12 de enero, aseguran fuentes comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer a los líderes europeos que no viajaría a Brasil hoy para poder firmar este acuerdo, sobre todo porque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistía en que necesitaba un poco más de tiempo, a pesar de que el presidente francés Emmanuel Macron llevaba semanas advirtiendo de que ahora mismo no era aceptable aceptar este acuerdo. Finalmente ha sido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha impedido que se pueda firmar este acuerdo, ya que junto con Francia y otros países hacían una minoría de bloqueo. Eso sí, ha sido necesario que Giorgia Meloni hablara con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, para insistirle que ella estaba a favor de este acuerdo, pero que necesitaba un poco más de tiempo, sobre todo para convencer a los agricultores y para reducir la enorme presión que ahora mismo siente en su propio país contra el acuerdo. Pero la sensación generalizada en Bruselas es que al cabo de unas semanas se está bastante seguro que para enero se va a poder firmar este acuerdo después de 25 años de negociaciones. La Unión Europea insiste que esta vez sí, para principios de 2026, este acuerdo va a ser una realidad.